Ahora vamos a considerar este texto de la palabra del Señor, que está muy interesante y espero que bendiga su vida. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos dice así la palabra del Señor. Escuche bien. Y Él, o sea Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No dice que cuando pecamos, ni pasado ni presente, sino dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, escuche, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Escuche bien esto, amado hermano. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra delitos, si usted pone atención en su Biblia, dice delitos y pecados. Dos cosas diferentes. Un problema judicial, un problema con la justicia y un problema espiritual. Dos cosas diferentes. Delitos, problemas judiciales, problemas con la justicia, y en este caso la justicia de Dios. Y pecados con nuestra naturaleza, algo espiritual. La palabra delitos en griego es paraptoma y significa transgredir la ley. Esta es la parte judicial y legal del hombre desde su nacimiento. A ese bebé lo único que le hace falta es crecer, o nace, crece, se reproduce, y solamente le falta crecer para empezar a transgredir la ley de Dios. Por eso es que ya nace con problemas con la ley, con problemas de la justicia. Ya nació, ya creció, se empieza a desarrollar y empieza a transgredir la ley de Dios. Ya nace con problemas con la justicia, ya nace con un problema espiritual, y por eso dice delitos y pecados. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollar el pecado como un estilo de vida en su propia vida. Esto es algo importante. Por eso Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que los delitos significa tener problemas con la justicia de Dios, con la ley de Dios, y pecados significa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra práctica de vida en los pecados. Por eso dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que los pecados es el desarrollo de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, preste atención, amado hermano, esto está muy interesante. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Corriente aquí significa seguir la ideología del mundo. La ideología tiene que ver con la mentalidad, y la mentalidad tiene que ver con los pensamientos. La mente, la mentalidad tienen que ver con los pensamientos. Cuando esos pensamientos se asimilan bien, eso se convierte en una práctica de vida. Esa es la ideología del mundo. Ahora, escuche, imagínese usted ha visto cuando algún río se desborda y que va así como que en declive, y va con toda su fuerza, con toda su furia el agua, el río,
¿Y qué vemos que lleva ese río? Lleva casas, lleva coches, lleva árboles, lleva cuerpos de personas muertas, cuerpos de niños, de ancianos, postes de luz, lleva de todo. Entonces va en declive ese río con toda su furia, y ahí aparece el hombre, y el hombre es llevado por la corriente. Eso es seguir la corriente de este mundo. Ir así. El hombre no puede luchar contra la corriente, se deja llevar. Corriente significa seguir la ideología del mundo. Tú solamente basta con que tú le digas en tu trabajo, diles que eres cristiano, o alguna familia que no es cristiana, y que luego te van a señalar. En tu escuela diles que eres cristiano y se van a apartar de ti o se van a burlar de ti. Vas contra la corriente. ¿Cómo es posible que tú a los 18 años sigas siendo virgen? Y la muchachita toda chiviada, cristiana, no sabe ni qué hacer, ni qué decir. Se siente mal porque no va con la corriente del mundo. Y mejor se dejan llevar en esa corriente, en esa ideología de vida, de pensamientos, de práctica. Hay muchísimos ejemplos para poner. Eso significa ir en la corriente de este mundo. No creer en Dios, no vivir en santidad, dejar a un lado la palabra de Dios, establecer ideologías humanas. Eso es ir con la corriente. Entonces, ¿qué significa escoger la vida? Significa ir contra la corriente. Eso es lo que significa escoger la vida. El mundo, escuchen, el mundo, el ser humano va contra Dios. Y por eso se encuentran con un Dios santo, un Dios perfecto y justo que castiga el pecado y la iniquidad. Porque el hombre jamás, aunque va contra la corriente de Dios, jamás va a poder con Dios. Pero debería de ir contra la corriente del mundo, pero es algo que no puede porque no ha escogido la vida. Esto es importantísimo. Así que escoger la vida de Dios, escoger vivir la palabra de Dios, es ir contra la corriente de este mundo, de tu familia, de tu escuela, de donde tú vayas. Y para ir contra la corriente de este mundo se necesita algo más que valor y fuerza. Se necesita escoger la vida de Dios. Se necesita escoger vivir en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza y capacidad para ir contra la corriente de este mundo. El texto dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todos sabemos que aquí se refiere al diablo, a Lucifer. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche, Satanás es un espíritu, uno de tantos. Y no se confunda con lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no es un espíritu. Cuidado con esa doctrina. Dios no es un espíritu. Dios es espíritu. El diablo es un espíritu, uno de muchos, porque él fue creado. Y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ponga atención en esto. Cuando nosotros no vamos en el camino del Señor, cuando nosotros no escogemos la vida de Dios, escuche esto tan tremendo que les voy a compartir conforme a las Sagradas Escrituras. Ir en la corriente de este mundo, vivir en la ideología de este mundo, las personas que van en esa ideología, en ese camino,
son impulsados por ese espíritu satánico. Es el que les da la fuerza para desobedecer a Dios. Es algo tremendo esto. Ir en contra de Dios es lo más fatal, el error más terrible que alguien puede cometer. Ahora, la palabra aire en griego es la palabra aer, A-E-R, aer, y significa atmósfera, es decir, nuestra atmósfera, de nuestra atmósfera hacia abajo. De nuestra atmósfera hacia arriba no hay seres humanos, por lo tanto el enemigo no tiene nada que hacer arriba. Él opera de nuestra atmósfera hacia abajo. Su operación es hacia abajo. Y la palabra opera, no ópera, opera, es la palabra griega energeo, de donde viene nuestra palabra al español energía. Es decir, Satanás es quien da la fuerza para desobedecer a Dios. Escuche. Por eso dice hijos de desobediencia. Escuchemos, toda la humanidad, todos escuchemos. ¿Se acuerda usted de los milagros que hizo Moisés? Y se recuerda que los hechiceros de Faraón hicieron algo parecido. Aventaron sus varas y realmente se convirtieron en culebras, en serpientes. Dios permitió esto para enseñarnos que Satanás tiene poder de energetizar la materia. Es algo tremendo. Vamos a compartir más de esto en otro programa. Primera de Juan 5:19, Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 13:14 nos dicen que el mundo entero está bajo el maligno, que Satanás engaña al mundo entero y que a Satanás se le permitió hacer señales y engañar a los hombres. Nosotros todos hemos nacido con la vida biológica, con la vida bios, simplemente la vida biológica, pero no con la vida zoe, que es la vida de Dios, la vida divina. Es en esa área donde nosotros nacimos muertos o nacemos muertos. Todos nacemos o nacimos con la vida bios, la vida biológica, la vida natural. Ahora pues, la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a escoger? El simplemente vivir la vida que nos queda, vivir la vida, o escoger la verdadera vida, escoger a Dios, vivir la palabra de Dios. ¿Qué vas a escoger tú? No basta con creer en Dios, necesitamos amar a Dios, necesitamos amar a Dios para vivir la vida de Dios. Necesitamos ir contra la corriente de este mundo y solamente lo vamos a lograr si nosotros amamos de corazón y vivimos la palabra que el Señor nos ha dado en sus benditas sagradas escrituras. Amados hermanos, yo espero en el nombre del Señor que este mensaje de la palabra del Señor sea de grande bendición para sus vidas. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial por permitirnos compartir este tema con todos ustedes y a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, porque nos brindan en esta semana una vez más la oportunidad de compartir las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Y si el Señor no viene en el transcurso de esta semana, pues aquí nos estaremos viendo la próxima semana con la ayuda del Señor Jesucristo. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor les bendiga y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones para todos.